iniciando ya el turno de esta tarde. La verdad que bueno, es un placer pues tener aquí a dos profesores. Luego les presentaré al profesor Cogollos, que es de la casa, y luego el profesor Villa, que voy a presentar ahora, pues como si lo fuese, ¿no? Porque es uno de los grandes amigos, un poco de la familia de este departamento, de esta facultad, que la verdad pues siempre es un placer tenerlo aquí, ¿no? Recuerdo un poco a algunos de sus datos, ¿no? Por lo menos los dos principales, que es un poco su cargo y sus publicaciones, ¿no? El profesor Villa es profesor titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, es premio también de investigación de su Consejo Social, y entre bueno, pues sus numerosas publicaciones pues podemos resaltar sobre todo en los libros, pues sobre todo en la línea más biográfica, pues a Alejandro Lerroux, La República Liberal, Cánovas del Castillo, Monarquía y Liberalismo, donde también es coautor nuestro coordinador de jornada, ¿no? el profesor Carlos Gregorio Hernández. Ricardo Samper, La tragedia de un liberal en la Segunda República. Y luego, bueno, pues no se le puede dar un año al profesor Villa porque te saca una obra magnífica, ¿no? El primero sería 1936, ¿no? Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, con el profesor Álvarez Tardío, pero luego vienen dos, para mí, un poco de sus mejores obras, ¿no? 1917, El Estado catalán y el Soviet español, y luego 1923, que es el último, El golpe de Estado que cambió la historia de España, ¿no? O sea, yo creo unas obras, desde luego, pues magníficas, en las cuales no son solo descriptivas a niveles un poco de ese episodio, de ese periodo histórico, sino de haber, pues bueno, una analítica académica de investigación, bueno, pues muy interesante, y en la cual, bueno, nos invita un poco, pues a todo el gremio, un poco de los historiadores, bueno, pues a confrontar desde diferentes puntos de vista, bueno, pues temas muy interesantes. Es verdaderamente un lujo, pues poder tener al profesor Villa aquí entre nosotros, ¿no? Podemos decir, su ponencia va a ser las elecciones de 1873 en la perspectiva del siglo XIX español. Como he dicho, con la trayectoria que tiene de sus publicaciones, pues yo creo que vamos a disfrutar pues de esta media hora, desde luego un poco de su magisterio. Así que paso la palabra y disfruten. Antes de nada, muchísimas gracias. Vamos, obligado agradecimiento por la generosa presentación del profesor Orella, y también agradecimiento, por supuesto, a los directores del Congreso, a Jorge Vilches y a Carlos Hernández, ¿no? por invitarme a dar esta ponencia sobre un tema que todavía en 2024 permanece prácticamente inédito. Desde que Miguel Martínez Cuadrado, en 1969, en su obra de las elecciones y los partidos políticos en España, pues ofreciera en un capítulo un estudio monográfico sobre estas elecciones. Después prácticamente, pues bueno, hay referencias parciales, hay algún dato de utilidad, pero en general pues no se han estudiado, ni siquiera los resultados electorales están como tales bien establecidos, ni tampoco se han empleado, curiosamente, la documentación que hace ya muchos años está pues a disposición de todos los investigadores en el archivo del Congreso de los Diputados. Es decir, que básicamente se pueden medir muy bien, se pueden reconstruir bastante bien los resultados electorales, ¿no? Bueno, antes de nada voy a ceñirme, como me han pedido, muy mucho al tiempo de media hora, con lo cual os prometo, sobre todo a los alumnos, que no os voy a castigar demasiado con la ponencia, es decir, que terminaré en hora. Y para ello voy a tener que leer un poquito, porque si no leo corro el riesgo de alargar demasiado el tiempo de la ponencia, porque esto es lo malo de haber estudiado un tema durante algunos meses, que sabes de más. Y entonces, bueno, vamos a ceñirnos básicamente a lo fundamental, lo que yo quería destacar en esta ponencia. Y yo creo que en principio sí nos dejaréis unos minutillos por si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto y tal. Así por lo menos hay algunos aspectos en los que, si no entro ahora, pues puedo dar pie, ¿no? En este caso a algunas personas que estén interesadas, ¿no? En algún dato concreto, en alguna cosa, pues que me lo pregunten y ya está, yo lo resuelvo con facilidad, ¿no? Bueno, antes de nada, hay que considerar que durante mucho tiempo la literatura política precursora del regeneracionismo asoció el falseamiento en España del gobierno representativo, del funcionamiento del gobierno representativo y singularmente las distorsiones electorales al establecimiento de la monarquía liberal de la Restauración, ¿no? La monarquía liberal que vuelve a restaurarse en España el 31 de diciembre de 1874, como saben, ¿no? Y al proyecto
supuestamente antidemocrático, ¿no?, sobre todo para los republicanos, supuestamente antidemocrático, confesadamente no democrático al menos, de Antonio Cánovas del Castillo. Y también, por supuesto, a la corruptora transacción de la izquierda liberal que entonces lideraba Práxedes Mateo Sagasta, que para los republicanos era también algo así como el epítome de la corrupción. De hecho, había quedado políticamente inhabilitado en el sexenio precisamente a colación de corrupción administrativa y también tiene que ver mucho precisamente con la preparación de las elecciones de 1872, ¿no? Como saben, esa transacción corruptora, los republicanos la atribuían el hecho de que la izquierda liberal, que había derribado a la madre de Alfonso XII, Isabel II, había después, 7 años después, había aceptado entrar de nuevo en el sistema, ¿no?, a cambio, en este caso, de alternarse en el poder pues, con los alfonsinos, después eran los conservadores de Cánovas del Castillo, ¿no? Ejemplos acabados de esta literatura política, ¿no?, de carácter republicano, bueno, hay un libro que seguramente les va a sonar a todos, que es Oligarquía y caciquismo, de Joaquín Costa, escrito en 1901. No suena ya, ni siquiera, ¿no? Pero Joaquín Costa sí, ¿verdad? Un poquito, aunque sea porque ha dado su nombre a muchos institutos, etcétera, ¿no? Pero fíjense, ¿no es tan importante Joaquín Costa en la literatura anterior al desastre como Gumersindo de Azcárate? Y fundamentalmente 2 obras importantes. La primera de 1877, el self-government y la monarquía doctrinaria, ¿no? La segunda, 1885, el régimen parlamentario en la práctica. Va a ser Azcárate el que establezca las grandes líneas de la crítica de la descalificación al funcionamiento práctico de la monarquía liberal de la Restauración. Al principio estos libros, las cosas como son acogidos como desahogos de un republicano. Y Azcárate lo era. De hecho, además, tengan en cuenta que yo estoy simplificando muchísimo uniendo a Costa y Azcárate, porque con Joaquín Costa, bueno, se puede estar más o menos de acuerdo, pero es verdad que hay que reconocer que su vida, su trayectoria política fue más o menos consecuente con las ideas que defendió. Gumersindo de Azcárate yo no diría tanto. Es decir, para mí es una contradicción con piernas. Verán por qué. Lo digo porque al mismo tiempo que aparece en sus tratados como el gran defensor del régimen parlamentario tal y como se aplica en Inglaterra, en ese momento, sin embargo militaba en el Partido Republicano Progresista de Manuel Ruiz Zorrilla, que postulaba derribar la monarquía de la Restauración mediante una insurrección, fundamentalmente mediante un golpe de Estado militar. Bueno, en principio no casan muy bien, pero es que les diré, Azcárate también fue el gran crítico, ¿no?, de las elecciones tal y como se verificaban en la época de Cánovas y Sagasta, ¿no?, el adalid de la limpieza electoral. Pero este señor, al mismo tiempo, fue diputado encasillado por León, elección tras elección, encasillado por los distintos gobiernos, por el de Cánovas y por el de Sagasta. De hecho, las 2 únicas veces que tuvo que enfrentarse un candidato en elecciones, las 2 veces, en las elecciones de 1896 y en las elecciones de 1916, las últimas a las que pudo presentarse, las 2 veces las perdió. No salió diputado. Es decir, que el resto de ocasiones fue diputado porque el gobierno le reservó a él solo, sin competencia, ese distrito. Yo digo que Azcárate es una contradicción con piernas. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. En principio, Azcárate se lo consideraba, sí, un catedrático de Derecho, importante, pero también un publicista republicano. Y cuando aparecen estas 2 obras, las cosas como son. Casi nadie les hace demasiado caso. ¿Cuándo comienza a considerarse Azcárate, ¿no?, como la representación primigenia de la regeneración en España? Pues se lo pueden imaginar después de 1898, después del desastre, básicamente. De hecho, es más, el desastre del 98 pues hace que se olvide, no tanto que se olvide, ¿no?, en este caso, pero sí que se postergue el desastre de 1873. Esto es muy curioso, ¿no? Y el desastre de 1898 va a propiciar incluso una rehabilitación de los políticos republicanos y singularmente de los 4 presidentes de la Primera República, ¿no? Mejor dicho, en sentido estricto, presidentes del Poder Ejecutivo, porque como saben muy bien, imagino, ¿no?, no existió la jefatura del Estado como tal, ¿no?, durante la Primera República, sino solamente jefes de gobierno. Hay una cierta rehabilitación de esos 4 políticos, a los que se desvincula completamente pues, de la disolución de esa república. De hecho, es más,
se desvincula el propio proyecto republicano, ¿no?, de la utopía federal, que es a la que básicamente se le responsabiliza, se le echa la culpa, ¿no?, de que esa primera república finalmente no llegase a consolidarse. Y de hecho, ni siquiera la utopía federal como tal. A la utopía federal, tal y como la entendían, en este caso, el sector más intransigente del federalismo, ¿no?, un Roque Barcia o un Tonete Gálvez. Es decir, sería Gálvez, sería Roque Barcia, sería Pierrar, serían Contreras, ¿no?, los grandes responsables de la debacle de esa república, que no los 4 presidentes, ¿no? De hecho, es más, la imagen de Estanislao Figueras, de Pi y Margall, de Salmerón y de Castelar, se van a convertir, para los suyos evidentemente lo eran, en santones laicos. Esto lo ha estudiado muy bien el profesor Vilches previamente, santones laicos, porque tengan en cuenta que el republicanismo, tal y como lo entendían en ese periodo, más que una doctrina política en sentido estricto, era una teología o una religión política, con sus propios santos, con sus altares, con sus días festivos, era lo mismo. De hecho, además, el republicanismo se planteaba como una alternativa al catolicismo. Es decir, ambas cosas eran incompatibles, no podían convivir en el mismo marco, ¿no? Esta es básicamente la idea. Pues bien, estos 4 presidentes se convierten en algo así en la representación de sobre todo básicamente del gran valor de las repúblicas, ¿no? Estos 4 presidentes son la encarnación de la virtud. Por supuesto, con una austeridad rígida, con una honradez incorruptible. Esto del incorruptible les suena, ¿verdad? También el republicanismo francés, sobre todo el primer republicanismo francés, el de la Revolución, ¿no? ¿A quién se le llamaba el incorruptible, básicamente? ¿No? A Robespierre, ¿no? Pues incorruptibles, honrados. Ojo, una imagen que es muy curioso. Esta imagen, que la propiciaran los republicanos, pues era hasta cierto punto normal, ¿no? Bueno, pues es que incluso políticos de la monarquía liberal van a participar también de la construcción de esta imagen, que desvincula a estos personajes históricos del desastre de la República, ¿no? Hablo, por ejemplo, de las obras históricas al respecto del Conde de Romanones, de los escritos políticos de Niceto Alcalá Zamora, o incluso de también las obras históricas de Natalio Rivas, ¿no? Van a contribuir mucho a la santificación, a la beatificación, ¿no?, de estos 4 personajes y a su desvinculación, en este caso, del régimen republicano que no se consolida, ¿no? Bueno, esta imagen de estos 4 presidentes como los 4 grandes vestales políticas se acaba, digamos, fijando definitivamente y nos llega al presente a partir del año 1923. ¿Por qué 1923? Porque ese año, como saben, es el año de la quiebra de la monarquía liberal de la Restauración, es decir, es el año del golpe de Estado de Primo de Rivera, y el año en el que la descalificación de la vieja política, ¿no?, y de los políticos de la Restauración, los políticos monárquicos, llega a su clímax. De hecho, verán, hay una obra que yo les recomiendo muchísimo porque es muy divertida, que es una novela que se llama El chirrión de los políticos. Esta novela la escribe un señor que, si yo les digo su nombre real, el que aparecería en la cédula, el antiguo DNI, ¿no?, José Martínez Ruiz, no les llamaría mucho la atención. Si les digo que fue diputado conservador de la fracción de Juan de la Cierva, tampoco lo conocerían mucho. Pero si ya les digo que fue el gran literato Azorín, José Martínez Ruiz Azorín, ahora sí les suena, ¿verdad? La famosa novela El chirrión de los políticos. Fue quizá la novela de crítica, de descalificación política más fuerte del año 23. Bueno, en esa novela, frente a la descalificación de toda la política monárquica, ¿no?, hay un personaje que se llama Don Pascual, que es algo así como la encarnación de la integridad, de la consecuencia doctrinal, y que precisamente por eso este Don Pascual no ha conseguido hacer nada en la vida política real. Es decir, no ha logrado abrirse un hueco en la gobernación del Estado, no lo ha conseguido. Esto no lo ha captado mucha gente, evidentemente, porque para captarlo, es decir, se necesita un bagaje importante en la historia del siglo XIX y conocer muy bien a sus personajes. El Sosías, ¿no?, el personaje real que está detrás de Don Pascual, es ni más ni menos que Francisco Pi y Margall. Es decir, que frente a la corrupta política monárquica aparece como la representación de la virtud, de nuevo para Azorín, es decir, para una persona además alineada con los conservadores de la monarquía, aparece como representación, ¿no?, como vestal política
Pi y Margal. Esto también explica el bandazo del propio Azorín, porque Azorín en el año 23 es verdad que es conservador de Juan de la Cierva, después se convierte en... hombre, la frase es un poco dura, ¿no? Pero al principio en un panegirista de Primo de Rivera. Y luego, cuando la dictadura ya todo el mundo sabe que se va a acabar, de pronto pega un volantazo inopinado y se convierte en republicano federal. Azorín va a ser republicano federal entre 1930 hasta el año 33, que fue el año del desengaño de tantísima gente, también de él, básicamente, ¿no? Bueno, pues Azorín también, y con él otra mucha gente, contribuye también a consolidar este mito, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con las elecciones? Me preguntarán ustedes. Para abreviar muchísimo, para no aburrirles demasiado, déjenme que les exponga unos datos electorales, los de la Primera República, y a ver qué le parece. ¿Qué le parecen a ustedes? Verán por qué los considero significativos. Vamos a ver. Primer lugar, Barcelona capital. Ojo, fijaos, voy a hablar de distritos que son urbanos. Es decir, aquí no viven señores que llevan boina, que no saben votar, o que votan a los caciques, supuestamente, ¿no? Aquí estamos hablando de distritos urbanos. Barcelona capital, distrito 2. Votantes, 2.951. Estanislao Figueras, 2.943. Resto de candidatos, 8 votos. Porcentaje de votos de don Estanislao, 99,7%. Es un hombre muy popular y muy querido. Madrid capital, distrito 3. La capital también. No son pueblos, ¿eh? Votantes, 2.229. Estanislao Figueras, 2.124. Otros candidatos, 105. Aquí Figueras consigue el 95,3% del voto, un porcentaje algo más modesto. Barcelona capital, distrito 4. Votantes, 3.318. Francisco Pi y Margal, 3.303. Resto de candidatos, 15. Porcentaje de Pi y Margal, 99,5% del voto. Gente muy querida. Badajoz capital. Aquí solamente había un distrito, era más pequeñito, ¿no? Votantes, 6.928. Nicolás Salmerón, 6.922. Otros candidatos, 6 votos. Salmerón obtiene el 99,9% del voto. Por último, para no aburrirles, Aracena, aquí nos vamos al campo. Es decir, Aracena es un distrito onubense, en la provincia de Huelva, el que está más arriba, más al norte, casi lindando con la provincia de Badajoz, en la sierra, ¿no? Votantes, 8.881. Emilio Castelar, 8.877. Prácticamente el 100% del voto. El resto de candidatos, 4 votos. A ver, podríamos pensar todos, pensar ustedes conmigo y tal, de buena fe. Bueno, es que estamos ante los dirigentes más caracterizados, ¿no?, de la Primera República, los más populares, los más queridos. Y entonces a lo mejor pues explica estos resultados tan abultados, ¿no? El hecho de que no se presentara nadie contra ellos, ¿no? Es verdad que es un poco extraño que en elecciones de un solo candidato vaya a votar tanta gente. Es un poco extraño, habitualmente no suele pasar. Pero si yo les digo que a continuación esto no fue la excepción, sino la tónica general de esas elecciones, ¿qué pensarían ustedes? Verán, sin contar con la isla de Cuba, que en ese momento está en guerra, la España de la época, la España de la Primera República, la que podía votar, ¿no?, en ese momento, y por tanto la que estaba sujeta a la división electoral, ¿no? Esa España, que era la península, las islas adyacentes de Baleares y Canarias y la isla de Puerto Rico, agrupaban en total 406 escaños, que se dividían en 406 distritos. Es decir, no, el sistema electoral no se parece mucho al nuestro actual, sino que se parece mucho al actual sistema inglés, donde hay un escaño, un distrito por escaño en este caso. Con lo cual, el que gana se lleva el escaño, el resto pues no se lleva nada, ¿no? Bueno, pues España está dividida en 406 distritos. En 2 no se pudieron celebrar elecciones, por la guerra carlista, básicamente. El de Baztán, en Navarra, esto por cierto una zona que el profesor Orella conoce muy bien, y Balmaseda, en Vizcaya, ¿no? Por tanto, nos quedan 404 distritos. Bueno, pues de 404 distritos, en 229, es decir, aproximadamente un 60%,
el candidato vencedor obtiene más del 95% del voto. Y de hecho el porcentaje más corriente es el 99% o el 100%, el 60%. Eso nos deja 176 escaños, distritos, que fueron distritos, me cuesta decirlo, realmente competidos. Lo de realmente, pónganle muchas comillas porque lo matizaré a continuación. Pero es verdad que hubo 176 distritos donde hubo competencia, es decir, dos candidatos. Es verdad que habitualmente se considera distrito competido aquel en el que el candidato que pierde las elecciones obtiene al menos un 5% del voto. Con lo cual, incluso en este grupo de distritos hay candidatos vencedores con porcentajes de voto entre el 90 y el 95% también, perfectamente. Pero bueno, son distritos competidos, se puede decir, ¿no? Porque el candidato perdedor obtiene un porcentaje de votos algo significativo. Bueno, pues de estos 176 distritos hubo protestas por fraude, por corrupción en 82, prácticamente la mitad. ¿Quién ganó las elecciones de 1873? Pues, claro, es curioso. Las personas que habitualmente estudian la restauración estudian a la vez, esto además sigue pasando en los colegios, en los escolares. Cuando se estudia la restauración se estudia a continuación la oligarquía, el caciquismo, ¿no? Y el fraude electoral como si fuera, digamos, fenómenos exclusivos, ¿no? De ese periodo y que caracterizan básicamente la vida política, ¿no? Del reinado de Alfonso XII, del de la regencia de María Cristina de Habsburgo y del reinado de Alfonso XIII. Fenómenos a los que aparecen con Cánovas y parece que desaparecen con la marcha de Alfonso XIII en 1931. Se dice que en la restauración ganaba el partido que estaba en el gobierno. Hay aquí un matiz importante el que yo he insistido mucho. Esto es cierto, pero, ojo, ganaba el partido que estaba en el gobierno porque el otro partido no le disputaba jamás la victoria, porque las elecciones estaban pactadas de antemano. Es decir, que el que formaba gobierno se entendía que a continuación debía obtener una mayoría parlamentaria para que ese gobierno pudiera durar. Y el otro partido colaboraba también con el partido que estaba en el gobierno para que el primer partido, el partido gobernante, obtuviera esa mayoría. En la Primera República pasa exactamente lo mismo, solo que aquí no hay pacto de ningún tipo. Lo que hay es y con los resultados que le he leído no le va a extrañar en absoluto, hay un retraimiento total y completo de prácticamente todos los partidos españoles, que piensan que las elecciones pues no se van a celebrar con todas las garantías, y evidentemente pues no se celebran con todas las garantías. Estas elecciones las gana el partido que ya gobierna, el Partido Republicano Federal. De 404 escaños obtienen la modesta cifra de 373. Y 373, ojo, como mínimo, porque como muy bien sabe el profesor Vilches, hay una serie de diputados de procedencia radical que son elegidos porque están en trance de pasarse al republicanismo federal, o sea que están cambiando de partido, y por eso se tolera su elección. Es decir, que los republicanos federales obtuvieron bastante más de 373 escaños. Pero bueno, con lo cual, fíjense, 373 para el partido que gobierna, la oposición pues no llega, la oposición, ya lo digo, en sentido estricto, la oposición no llega a 30, incluso son en la práctica bastante menos. ¿Qué nos dicen estas cifras? Fíjense, cuando hay tanto candidato elegido con el 99 y el 100% de los votos, estas cifras en realidad lo que nos dicen es que, a pesar de que formalmente se convocaron elecciones, en la práctica no se abrieron los colegios. Es decir, que las elecciones se escribieron. Ya está. Por la pista que les he dado antes, ¿no? Que la pista es que cuando hay elecciones de un solo candidato, las participaciones amplias, ¿no? Pues son inverosímiles, no se las cree nadie. Evidentemente, si se presenta un candidato por escaño, pues la elección pierde todo interés. Y como la elección pierde todo interés porque está todo el pescado vendido, pues nadie va a votar habitualmente. Sin embargo, aquí los candidatos aparecen con cifras, con participaciones en varios distritos del 70, el 80, el 60% del voto. Fundamentalmente, además, en las provincias del centro y del sur de España, donde el republicanismo tenía mayor arraigo y, por tanto, mayor capacidad de hacerse con las mesas electorales, que era, además, lo importante, es decir, tomar el control de la mesa electoral, porque quien controla la mesa controla la documentación y, por tanto, controla la capacidad de poner qué es lo que sale y qué es lo que no sale.
podrían preguntarme, bueno, al menos hay un 40% de los distritos donde, al haber competencia, en teoría al menos las elecciones fueron reales. Ya les dije que de esas elecciones, de esas 176 elecciones competidas, donde hay al menos 2 candidatos, la mitad son protestadas por fraude y corrupción. Pero es que en varios de esos distritos, cuando descendemos a los resultados por municipio, nos damos cuenta que las elecciones están igualmente simuladas. Les voy a poner un ejemplo muy significativo, pero que es muy característico y que se repite constantemente, ¿no? El distrito de La Carolina, en Jaén. En ese distrito hubo 2 candidatos, con votaciones muy parejas. Es decir, en teoría, si ven el resultado global, pueden pensar que ahí ha habido una elección disputada. Pero verán de dónde salen esas cifras que obtienen. Uno tiene alrededor de 4.000 votos y otro 5.000. Verán, pues el candidato que tiene 4.000 votos obtiene los 4.000 votos íntegros en el municipio de La Carolina, de donde es, por cierto, alcalde. Allí el otro candidato no obtiene ni un solo voto. Claro, ¿de dónde salen los 5.000 votos restantes? Pues bueno, todos los pueblos alrededor de La Carolina votan unánimemente al otro candidato, al candidato rival, y gracias a los votos, a ese volcado del censo en ese candidato, resulta que hay un candidato vencedor con 5.000 votos y un candidato vencido con 4.000 votos. Pese a que sabemos que en la práctica, en las elecciones en esos pueblos no han tenido lugar. Lo que ha pasado es que cada candidato se ha hecho con el control de la mesa, y con el control de la mesa básicamente han podido escribir los resultados. Esto además sale constantemente en las discusiones de actas, ¿no? Porque además hay bastantes disputas en este caso entre los únicos que compiten en las elecciones realmente, es decir, que presentan candidatos y pelean entre sí, que son dentro de los federales los llamados benévolos e intransigentes. No voy a entrar básicamente en ese tipo de clasificaciones para no liarles más, ¿no? Pero bueno, algo se descubre gracias a que en las discusiones sobre la legalidad de esas elecciones hay diputados federales, básicamente intransigentes, que protestan por esa elección, ¿no? Hay otro en otro distrito donde, en una mesa electoral donde solamente 9 papeletas, de pronto han salido 88 votos, ¿no? Cosas así, básicamente. Podemos decir, bueno, estamos ante unas elecciones del siglo XIX españoles normales. Es decir, porque este tipo de cosas nos suenan también del reinado de Isabel II, nos suenan del sexenio y nos suenan también de la monarquía de la Restauración. Bueno, yo les puedo decir que en fin, que hay que matizar esto bastante, porque yo he estudiado muy mucho las elecciones de la Restauración, sobre todo en el principio, en la época de los años 70, principios de los 80, y después las últimas, y esta cantidad de distritos no competidos, pese a que las elecciones están pactadas, no aparecen en la Restauración. En la Restauración, todas las elecciones que hay, pese a que están pactadas, en la mayoría de los distritos hay lucha electoral real. En la mayoría. Hay una minoría, a veces es más amplia, a veces menos amplia, de distritos no competidos. Pero la mayoría son distritos competidos. Y estos niveles de fraude, fíjense, de las elecciones del 73, pues la verdad es que tampoco son fácilmente comparables con la mayoría de las elecciones que tienen lugar durante el reinado de Isabel II, donde incluso hay elecciones donde los gobiernos pierden. Entonces, ¿estas elecciones a qué tipo de elecciones se parecen? Con esto termino, hubo un cronista electoral y de partidos, probablemente un cronista el más inteligente que teníamos en ese momento, una persona además que merece haberse hecho un nombre en Europa, pero bueno, ya sabe lo que pasa en España habitualmente, los que tenemos mejor imagen de los extranjeros que de nosotros mismos, ¿no? Básicamente. Se llama Andrés Borrego. Andrés Borrego llamó a estas elecciones y las agrupó con otras poquitas elecciones, llamó a estas elecciones revolucionarias. Revolucionarias. ¿Por qué? Porque eran elecciones, fíjense, que servían únicamente para ratificar, es decir, para legitimar una ruptura revolucionaria previa. Y por tanto, en este caso, para legitimar la detentación del poder por parte del partido que se había impuesto previamente mediante la vía insurreccional. Es decir, estas elecciones del año 73, ¿a qué otras elecciones españolas se parecerían? Pues, por ejemplo, elecciones revolucionarias no tenemos muchas, pero las que tenemos las tenemos muy significativas.
1836. Las elecciones después de los sucesos de la Granja, ¿no? Las que además hacen la Constitución de 1837. Más fueron unas elecciones básicamente también, pues unas elecciones escritas donde realmente solamente se presenta un partido. Otro caso bastante similar son las elecciones de 1868. Es verdad que la diferencia fundamental entre la del 73 y la del 68 es que en el 68 hay varios partidos. Pero ojo, en el 73 hay un solo partido, en la del 68 varios partidos. Pero es verdad que hay varios partidos porque estos varios partidos han participado dentro de una sola coalición para derribar a Isabel II. Es decir, que los que monopolizan prácticamente la representación parlamentaria pues son todos aquellos sectores que se han implicado en la gloriosa, ¿no? Y por último se parecen a otras elecciones también muy características, que son las de 1931, que son otro ejemplo de elecciones donde no hay competencia real, es decir, donde la mayoría abrumadora de los escaños pues se los reparten amistosamente los partidos que pertenecen en ese momento a la conjunción republicano-socialista que ya está en el poder, porque previamente lo han conquistado el 14 de abril. Y bueno, y con esto me pasa un poquito, ¿verdad? Unos minutitos. Con esto dejo vía libre las intervenciones por si tienen alguna. Muchísimas gracias. No, como habíamos empezado un poquitín más tardíamente, pues ha dado precisamente, vamos... Lo había medido, pero estaba yo con el temor de enrollarme demasiado. Ha estado medio. Sí. No sé si los coordinadores tienen estipulado que ahora hagamos preguntas al ponente o es después. Si no... Sí. Si alguno quiere hacer alguna pregunta antes de que suba el siguiente ponente. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que desee más o menos saber cuál era la situación? Allí al fondo parece que hay un espontáneo que se arriesga a salir pillado. Le advierto que la contundencia del profesor Villa suele ser estimable, así que arriésguese. Sí, bueno. Yo quería preguntar muy brevemente, dentro de este escenario que describe las elecciones, ¿qué ocurría con los candidatos carlistas cuando se presentaban? Porque había circunscripciones donde el carlismo sí que mantuvo cierta fuerza. Entonces, ¿cómo funcionan esas candidaturas y por qué esos escaños el Partido Carlista, que es claramente la oposición, sí que consigue sacarlos? Hay dos candidatos carlistas vencedores, que por cierto no constan, es muy curioso, no constan en la tabla de resultados de Martínez Cuadrado, pero yo sí los tengo. Hay dos, además sale uno por Cataluña y otro básicamente por el País Vasco. Con esos dos candidatos pasan que les anulan las actas, la mayoría republicana federal. Yo creo que por eso Martínez Cuadrado no lo registra, es decir, porque aunque ganan las elecciones, a ellos sí se les acusan de fraude, en este caso, y les anulan la elección. Cuando, curiosamente, probablemente las elecciones... Es curioso, las elecciones en las provincias vascas seguramente fueron, dentro de lo que cabe, las más legales. Lo digo porque esas elecciones fueron problemáticas porque estaba la guerra carlista de por medio y los resultados que salen son de una participación bajísima. Recuerdo además, porque es el primer distrito, ¿no?, en orden alfabético que me sale, es en provincia de Álava, ¿no?, Amurrio, ¿no? Amurrio, en esas elecciones votan 72 electores, nada más. Y gana un candidato radical, de oposición, con 52. Ramón Jérica, que se llama, y 20 votos obtiene el Republicano Federal. Quiere decir que los miles de electores de ese distrito pues eran todos tradicionalistas, pues que no concurrieron, ¿no? Pero ya te digo, sintetizando mucho, hubo dos candidatos que vencieron, pero se les quitaron las actas. O sea, lo del 36 ya tiene ahí un precedente. ¿Alguna palabra más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Comentarios? Yo. Aparte de que me ha parecido una exposición excelente, además lo teníamos hablado y me parece una investigación bastante novedosa, por la cual yo felicito al profesor Villa. Además de ese fraude que ha señalado con la constitución de las mesas, porque lo que hay que contar es que las elecciones entonces no son como las de ahora.
Es decir, no se celebraban en un solo día, sí que eran 2 y 3 días. Que la mesa de composición de esa mesa electoral no eran interventores elegidos al azar entre el electorado, no, sino que se constituían el primer día normalmente por parte de un partido político. De ahí, como ha señalado el profesor Villa, que fuera un partido el que tomara esa mesa y a partir de ahí se pudiera producir ese fraude electoral. Pero es que previamente existía otro fraude, que era el que llevaban a cabo los alcaldes. ¿Por qué? Porque antes de cada elección era el alcalde el que otorgaba, el que daba las cédulas electorales. Es decir, el que daba el derecho a votar a sus vecinos. Con lo cual, si esos alcaldes habían sido nombrados directa o indirectamente por el gobierno que organizaba las elecciones, en este caso por el de Pi Margall, era fácil considerar que si ese alcalde quería progresar, solamente diera ese derecho a voto a aquellos que fueran a corroborar el deseo del gobierno. Imaginaos, ¿no? En cualquier municipio español actual, que el alcalde solo diera el derecho a votar a los suyos. Bueno, sería algo intolerable. Por otro lado, ¿dónde se situaban los colegios electorales? Porque hoy los tenemos un instituto o un colegio, es decir, como una institución neutral. ¿Y quién custodia hoy esos colegios? Pues la policía. Se supone que es una institución neutral. En aquel entonces no. Que Madrid tenía en el 73, no recuerdo mal, tenía 11 distritos electorales. Los colegios electorales se podían situar, y no digamos en provincias, en cualquier sitio. Es decir, por ejemplo, digamos, en un sitio amigable como el Casino Federal, custodiado por milicianos federales o bien por personal nombrado a dedo por el alcalde federal. Es decir, la posibilidad de que hubiera fraude era, como ha contado el profesor Villa, enorme. O sea, la honradez de esas elecciones no existió en ningún momento. Y luego, que esto sí que me gustaría que nos lo contara, la disciplina de la oposición. La disciplina, porque la Junta Directiva del Partido Conservador y del Partido Radical dijeron a los suyos, aquí no se va a votar. Y no fueron a votar. Es más, la abstención, sí me gustaría saberlo porque bailan mucho las cifras, entre unos dicen el 60%, otros dicen el 70%, y si tiene el profesor Villa registrado la huida de las ciudades, porque yo sí registré la huida en Madrid, cuando se convocaron elecciones, mucha gente del mundo conservador y radical huyó de la ciudad en el periodo electoral. ¿Por qué? Por una cuestión que está todavía sin estudiar, que es la violencia política en las elecciones del siglo XIX. Esas dos cuestiones, cómo vivió la oposición esa disciplina, y si tiene registrado algún tipo de reacción popular de la gente. Muy bien, pues lo divido en dos partes. En la parte del procedimiento es como lo has descrito muy bien. De hecho, además, destaco que lo de las cédulas talonarias es, para que lo entendáis, era una especie de carnet electoral. Es decir, para que la mesa pudiera saber, ¿no?, que la persona que votaba era ella, ¿no?, y no otra. Esto lo establece también los gobiernos del sexenio, como además una de las grandes novedades, ¿no?, de la nueva legislación electoral. Pero resulta que esas cédulas las repartía el gobierno a los alcaldes, y los alcaldes, ya sabéis lo que podían hacer perfectamente con esas cédulas, se lo daban solamente a sus electores y al resto lo dejaban sin cédulas, con lo cual le dejaban sin poder votar. En la práctica también esa bolsa de no votos servían después para hinchar a placer los resultados. Si había salido la elección por lo que sea mal y se habían abstenido porque no le había repartido la cédula, pues 100, 200 personas, pues en la documentación añadías esos 100, 200 votos, ¿no?, a tu candidato para que lograra ganar, ¿no?, de esa manera. O sea, se hacía así. De hecho, además, lo de la cédula desapareció con la Restauración también. Desapareció después de eso. Es más, con la nueva legislación electoral de 1878, esto además la promueve Silvela, fíjense, cualquier elector, aunque la mesa no lo conozca, tiene todo el derecho del mundo a votar. Es más, si él insiste en votar, la mesa tiene que dejarle votar. Y si después se demuestra que esa persona no es, ¿no?, la que aparece en el censo, pues es verdad, se le habría un procesamiento judicial, estas cosas. Pero durante el proceso electoral esa persona, si lo exigía, votaba, para evitar precisamente lo que había pasado con el sexenio, ¿no?, y esa bolsa de abstenciones. Con respecto al retraimiento, el retraimiento es... Vamos, está claro que el retraimiento, pues en fin, es decir, la retirada de todos los partidos menos el Republicano Federal, ¿no?, de las elecciones, pues estaba motivado por el hecho de que esos partidos sabían perfectamente que no había ningún tipo de garantía legal
de que las elecciones iban a ser limpias y realmente competitivas. Pero es más, como ha destacado muy bien el profesor Vilches, es que incluso competir generaba una serie de riesgos, además no solamente morales, sino también se puede decir materiales, por decirlo de manera elegante, ¿no? Incluso riesgo físico a veces, es decir, sufrir violencia, ¿no? En este caso. Por eso el retraimiento, que otras veces se había empleado, pero es curioso, a pesar de que un partido se retirase, lo característico en las elecciones españolas anteriores a las de la Primera República era que hubiera un núcleo importante de candidatos de ese partido que se prestaran por sí mismos, es decir, al margen del partido, bien porque consideraran que eran muy fuertes en sus distritos y ganarían de todas formas, o bien porque habían conseguido alguna garantía del gobierno. Bueno, pues en estas elecciones, candidatos de oposición, no hay nadie. Nadie. Es más, como les digo, incluso los que previamente en los manuales aparecen como candidatos de oposición, fundamentalmente los de procedencia del Partido Radical. El Partido Radical había sido el antiguo partido de la izquierda monárquica durante el reinado de Amadeo, ¿no? Que se pasan al republicanismo. Bien, pues la mayoría de esos radicales que aparecen como electos son en realidad personas que están a punto de pasarse al republicanismo federal, no son realmente radicales de oposición la mayoría. Con lo cual, en realidad, las cifras, ¿no? La distribución que aparece de escaños oficial, ¿no? Pues siendo tan abultada a favor de los republicanos federales, se queda corta. Es decir, que los republicanos federales en la práctica pues obtuvieron el control de prácticamente toda la Cámara sin oposición. El último aspecto que destaca el profesor Vilches es el de cuánta gente se abstiene. Las cifras oficiales nos dicen, ¿no?, que se abstuvo el 60% de los electores. Pero como ya les digo, contamos como participación los datos electorales de los distritos no competidos. Eso aparecen como si los votantes hubieran votado realmente. Si esos distritos se descontaran y descontáramos también los distritos donde, aunque ha habido corrupción, ¿no?, pero sobre todo ha habido fraude, es decir, falsificación de la documentación electoral, pues yo las estimaciones que tengo, la participación no va más allá de un 15%. Es decir, estaríamos hablando de una abstención del 85% perfectamente. Que al fin y al cabo tampoco sería sorprendente, más o menos se corresponde pues con la implantación real, ¿no?, que tendría el republicanismo en España, la que había demostrado en las elecciones previas durante el sexenio. Ese 15% del voto, un poquito más elevado en las provincias del centro y sur de España, un poquito menos elevado, ¿no?, en el resto de España. Evidentemente saben que el republicanismo es un fenómeno sobre todo del Mediterráneo y de Andalucía. Y conforme nos vamos acercando al centro de España, el republicanismo va mitigándose hasta que llegamos al norte de España y prácticamente no hay republicanos, ¿no? Pues se pueden imaginar que la participación más abultada, es decir, el mayor número de elecciones escritas, se concentran precisamente en la zona donde el republicanismo pues previamente ya era fuerte y se lo podía permitir. Se podía permitir controlar las mesas a través de secretarios escrutadores que eran militantes del republicanismo federal. Pero es que, una última cosa, los monárquicos no participan. Pero es que insisto en algo que es fundamental. Es que hay una fracción del republicanismo que también se abstiene. Hay una fracción del republicanismo federal que no va a las elecciones, porque también considera que no hay garantías para que las elecciones sean limpias, y hay un sector del republicanismo, que es el unitario, que salvo Eugenio García Ruiz, que sale por su distrito palentino, el resto de los candidatos tampoco se presentan, porque participan plenamente del retraimiento monárquico. Es decir, que no se trata solamente de un enfrentamiento entre republicanos y monárquicos, ¿no?, sino también entre republicanos moderados, que se abstienen, que se retraen como los monárquicos, ¿no?, y republicanos federales, ¿no?, que son los únicos pues, que van básicamente al monopolio del Parlamento por medio de unas elecciones que no son tales. A mí, realmente, estas elecciones, si yo las equiparara con algo actual, serían básicamente las elecciones que se practican en los sistemas no democráticos. Los 99, 100%, estas cosas, ¿a ustedes qué les suenan, básicamente? Pues a lo que estamos viendo actualmente en otros países. Pues básicamente esto sería lo equiparable. O sea, ni siquiera se puede equiparar con la media general de las elecciones españolas del siglo XIX, por muy problemáticas que éstas sean. O sea, esto es un techo que prácticamente casi no se alcanza en ningún otro periodo. Sí. Es lógico que se lleven el 100% de los escaños. De los votos no es lógico. Entiéndeme lo que te digo.
Es decir, para que se lleven el 100% de los votos, el 100% de los electores, me da igual, o el 90, el 80, el 70, ha tenido que acudir a la urna a depositar la papeleta. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Entiendes la diferencia, verdad? Pero es que incluso pienso que hubo republicanos federales que ni siquiera se acercaron a la urna realmente porque sabían que su candidato iba a obtener el escaño sin ningún tipo de problemas. Es decir, que aunque es lógico que en unas elecciones donde solamente se presenta un partido, ese partido se lleve todos los escaños, tiene lógica. Sin embargo, no es tan lógico lo de los votos, porque los votos requiere previamente el esfuerzo del elector para ir a votar a la urna. Claro, el problema fundamental es que, imagínate qué pasaría si el gobierno se cruza de brazos, los republicanos no hacen nada, ¿no? Pensando, bueno, ya hemos ganado las elecciones, ¿para qué vamos a cometer fraude y tal? Pues los candidatos saldrían con 50 votos, 30, 20, y eso la imagen, imagínate la imagen dentro y fuera. La Primera República en ese momento, además, está peleando para que se la reconozca fuera. La imagen sería, pues, por eso la necesidad de escribir las elecciones, para que parezcan realmente representantes del distrito, ¿no? De la mayoría del distrito, y no solamente, pues, de una pequeña fracción del republicanismo. Esa es la idea. Bueno, pues yo creo que un gran aplauso al profesor Villa y vamos a recibir al siguiente ponente, al profesor Cogollos. Ya sé.